Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Lucas Ludeña y yo voy a ser el profesor encargado de esta sesión webinar. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a comenzar. Un momentito. Un momentito. Bien, vamos a comenzar entonces. Casos especiales. ¿Ya? Bien, entonces sería acá. Vamos a colocar la estimación. Vamos a colocarlo aquí como está en el título. El título. Vamos a ver un momentito. A ver, la cámara está mal, fallando. Voy a apagar la cámara un momento. Muy bien, vamos a ver entonces la estimación de causas especiales, ¿no? De capacidad de carga en cimentaciones superficiales. ¿Ya? Bien, muy bien, vamos a ver entonces qué vamos a desarrollar en esta sesión, en esta sesión general, breve. Bien, vamos a tratar de abordar los temas más importantes, más usuales o más frecuentes que pueden presentarse en la ingeniería de cimentaciones en la etapa de la estimación, ¿no? Del cálculo de la capacidad de carga, ¿no es cierto? No vamos a hablar de procedimientos constructivos, sino de la estimación como menciona, perdón, como se menciona en el título, ¿no? Bien, entonces he preparado algunos temas, de acuerdo, puntuales. Para comenzar, vamos a mencionar sobre la capacidad de carga, presión admisible, ¿no? Capacidad de carga, presión admisible, ¿qué cosa es, no? Bien, para comenzar, en cimentaciones superficiales, la capacidad de carga se entiende como la máxima carga que puede soportar un suelo, ¿ya? Pero tengamos en cuenta lo siguiente, mira. Esta es la máxima carga, que lógicamente estamos hablando de cimentaciones superficiales, ¿no? Máxima carga que puede soportar un suelo, ¿ya? Pero tomando en cuenta las dimensiones de la cimentación, tomando en cuenta las dimensiones de la cimentación y la profundidad, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir como consecuencia que el valor de la capacidad de carga no es un valor único, ¿no es cierto? Entonces, como consecuencia de esto, la capacidad de carga no es un valor único, ¿no? No es un valor único único que depende del tipo de suelo, ¿no? ¿Ya? Entonces, probablemente hayamos escuchado en la ingeniería práctica, por ejemplo, en alguna oportunidad, hayamos escuchado, por ejemplo, ¿no? Decir que la capacidad de carga de un suelo es tanto porque es arenoso o similar, ¿no? Entonces, supongamos que el especialista menciona lo siguiente, ¿no? La capacidad de carga de este suelo, de este suelo es 0,5 kilogramos centímetro cuadrado, porque es arena, ¿no? Entonces, eh, es frecuente también, incluso en la actualidad en la ingeniería práctica, mencionar la característica de capacidad de carga en función del tipo de suelo, ¿no? Pero este es un concepto bastante antiguo que en la actualidad no se, no se recomienda utilizar, ¿ya? Entonces, el concepto de capacidad de carga depende de la cimentación, ¿de acuerdo? Entonces, la Baja el capacidad. volumen. Vamos a ver tu micrófono, por favor. Bien. Entonces, la capacidad de carga o la capacidad última va a ser una función de qué cosa? Va a ser una función de la característica del suelo, ¿no es cierto? Eh,
Va a ser una función de la resistencia del suelo que típicamente se modela mediante el criterio de ruptura de Mohr-Coulomb. Y el criterio de ruptura de Mohr-Coulomb emplea parámetros cohesión y ángulo de fricción, ¿cierto? Bien, y además va a ser función del peso específico del suelo, va a ser función de dimensiones de la cimentación y de profundidad de cimentación y de otros factores posiblemente, ¿no? Pero fundamentalmente de esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, el concepto de presión admisible es un concepto antiguo que en la actualidad ya no se emplea para caracterizar un suelo. Ya entonces, a manera de referencia, acá voy a mencionar lo siguiente, ¿no? Alguna descripción de lo que se está indicando acá, ¿no? Eh, que este es un concepto antiguo que se formuló a partir de incluso hace más de 100 años, ¿no? Más de 130 años, algo así. No, entonces, ¿y en qué consiste esto? Fundamentalmente consiste en lo que se está mostrando acá, ¿no? Típicamente la aplicación de una carga sobre un área de 30 por 30 centímetros cuadrados. Y en función de la resistencia es que se obtiene o se obtenía diferentes valores y con esto se podía más o menos caracterizar la resistencia del suelo, ¿no? Entonces, esto fue bastante útil seguramente en la en la práctica en ese momento, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Arena fina, firme y seca, por ejemplo, ¿no? Le asigna un número, ¿no? Sin embargo, tiene esto muchas limitaciones para comenzar debido a las dimensiones de esta área, 30 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, si las dimensiones de estos son 30 centímetros, ¿no? Si las dimensiones son 30 centímetros, entonces el bulbo de presiones apenas llegaría en un 10% aproximadamente, ¿no? En un 10% de la sobrecarga aplicada a una profundidad aproximadamente de lo mismo, ¿no? Entre 1 y 1,5, ¿no? Entre 1,5 veces el ancho, o sea, entre 1,1 y 1,5 veces 30 centímetros, o sea, menor que 50 centímetros, ¿no? Entonces, 50 centímetros de suelo no va a representar la resistencia de todo del suelo de fundación, ¿no es cierto? Bien. Entonces, estamos viendo que para comenzar en el tamaño del modelo hay limitaciones, ¿ya? Bien, entonces comenzamos diciendo que la capacidad de carga es un valor que varía, ¿no es cierto? Que se calcula, pero eso varía. No es un valor que caracteriza el suelo, es un valor que depende, para comenzar de la formulación, depende de diversas consideraciones de geometría y también de características del suelo y cómo se ha modelado, cómo se ha obtenido la cohesión y la fricción, ¿no? Porque estos parámetros, ¿cómo lo obtenemos, no? ¿Cómo lo tenemos? De ensayo laboratorio, mediante ensayo triaxial, por ejemplo, compresión axial no confinada, corte directo, ¿no? O de campo, mediante correlaciones con el SPT, CPT, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes formas como podemos obtener cohesión y fricción, ¿de acuerdo? Pero será más importante la justificación del por qué se asume tal valor, ¿no? El criterio, cómo se elige un valor. Bien, entonces. Vamos a ver. Entonces, hemos comenzado con el concepto de capacidad de carga, ¿no es cierto? Bien, entonces, en cimentaciones superficiales vamos a estimar la capacidad de carga para saber, entre comillas, cuánto el suelo soporta. ¿Ya? Entonces, en cimentaciones superficiales, ¿ya? En cimentaciones superficiales se verifican dos criterios, ¿no? Se verifican dos criterios. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se verifican? Está el criterio de asentamiento o criterio de servicio, pero para comenzar está el criterio de carga. El criterio de carga. Criterio de carga. El criterio de carga. Y después tendremos el criterio de servicio o criterio de asentamiento. Criterio de servicio o criterio de asentamiento. Criterio de servicio. Entonces, ¿en qué consiste el criterio de carga? Simplemente el criterio de carga consiste en lo siguiente, consiste en verificar qué cosa, verificar que la carga aplicada, que la carga que se está aplicando, ¿no es cierto? Verificar que la carga que se está aplicando, la carga aplicada, sea menor que una capacidad admisible. Y esta capacidad admisible, ¿a qué va a ser igual?
va a ser igual a la capacidad de carga, esta que hemos mencionado acá, ¿no es cierto? Esta capacidad de carga calculada, dividida entre un factor de seguridad, ¿ya? Dividida entre un factor de seguridad. Entonces, este factor de seguridad puede tomar, puede tomar dos valores, dependiendo si la carga aplicada es obtenida en condiciones estáticas o en condiciones de carga estática o en condiciones de carga estática más sismo, ¿ya? Entonces, eso dependerá de cada normativa, ¿no? En el caso particular de la norma peruana, el factor de seguridad en condiciones con sismo es 2,5 y en condiciones estáticas es 3. ¿Y esto qué significa? Significa que haremos en realidad esto dos veces, pues, ¿no? Porque una de ellas será una carga aplicada, pero considerando sin sismo, ¿no? Sin sismo, vamos a colocar así, sin sismo y acá con sismo, ¿no? Con sismo. Entonces, en este caso, el factor de seguridad que se empleará será 3 sin sismo y en este caso que el factor de seguridad que se empleará será 2,5, ¿no? Entonces, eso particularmente para la norma peruana, ¿no? Vamos a colocarlo así, ¿no? En este caso particularmente para la norma peruana, ¿ya? Entonces, estas dos verificaciones se deben hacer, que se deben cumplir para verificar el criterio de carga. Entonces, el criterio de carga verifica la carga y el criterio de servicio, ¿qué cosa verifica? Verifica simplemente que no se asiente demasiado. Es decir, acá se verifica que la estructura permanezca que permanezca en servicio, ¿no? Y que permanezca en servicio o que es lo mismo que no se asiente demasiado, ¿ya? Que no se asiente demasiado. ¿Y esto cómo se verifica? Esto se verifica de la siguiente manera, ¿no? Esto se verifica con un asentamiento máximo. Entonces, de acuerdo a la teoría de la elasticidad, de acuerdo a la teoría de la elasticidad, ¿qué cosa? Es posible calcular esto, mira, es posible calcular el asentamiento como función de una carga aplicada, ¿no? Asentamiento como función de una carga aplicada, ancho de cimentación y módulo de elasticidad, relación de Poisson y posiblemente otros factores, pero fundamentalmente estos de acá, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces, es posible calcular el asentamiento, ¿no? Es posible calcular el asentamiento en función de estos valores, pero el criterio de servicio no quiere decir calcular el asentamiento, sino es al revés. Con un asentamiento máximo conocido, ahora calculamos esto, ¿no? ¿Cuánto es esta carga, ¿no? ¿No? Entonces, con este asentamiento máximo conocido, ¿cuánto es esta carga? Y esta será una carga admisible, ¿no? Pongamos carga admisible 2, acá pongamos carga admisible 1, ¿no es cierto? Bien, entonces, esta carga admisible es la que produce el asentamiento máximo, pero lo hemos calculado al revés. Es decir, hemos calculado conociendo el asentamiento máximo, cuánto es la capacidad admisible, ¿no? Entonces, estos son los dos criterios que se verifican para el diseño de cimentaciones superficiales, ¿ya? Bien, vamos a ver. Dicho esto, que como hemos visto para comenzar de que la capacidad de carga es un número que depende de varias cosas, ¿no? Ahí está. Y además que este concepto de presión admisible es un concepto antiguo que ya no se aplica debido a que precisamente no hace intervenir las dimensiones, ¿no? ¿Ya? Y estas son las verificaciones que se realizan para el diseño. Bien, muy bien. Entonces, vamos a ver, para analizar algunos casos especiales tenemos que saber de dónde parte la formulación de capacidad de carga. Entonces, rápidamente veamos lo siguiente. Para comenzar, el procedimiento para los diferentes métodos para estimar la capacidad de carga conocidos en la actualidad son productos, son derivados de la formulación de Terzaghi o son como consecuencia de la formulación de Terzaghi que ha sido la más conocida y la más aplicada, ¿ya? Al menos en la parte occidente, ¿cierto? Durante la década del 70, etcétera, y anterior a eso, ¿no? Luego ya después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ya se emplearon metodologías, pero ya del otro lado del continente, de Rusia, etcétera, ¿no? Bien, entonces, todas las formulaciones que conocemos en el medio están basadas en la formulación de Terzaghi. Sin embargo, hay otros procedimientos que también se han propuesto para estimar la capacidad de carga, ¿ya?
Pero ahora vamos a hablar solamente de Terzaghi, al menos en esta parte, ¿no? Entonces, la formulación de Terzaghi, para comenzar, se puede aplicar o se aplica únicamente para cimentaciones, cimentaciones, cimiento corrido, cimentación rectangular o cimentación cuadrada. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, miren, tengamos en cuenta lo siguiente. Para entender el procedimiento de Terzaghi, tengamos en cuenta que el doctor Carl Terzaghi lo que hace es lo siguiente, miren, lo que hace es lo siguiente para resolver. Primero, él resuelve únicamente, lo que resuelve únicamente es para un cimiento corrido. ¿Ya? Entonces, él resuelve para un cimiento corrido. El doctor Carl Terzaghi resuelve para un cimiento corrido, ¿ya? Y además resuelve para la curva C1. ¿Cuál es esta curva C1? Esta curva C1 son los suelos que tienen este comportamiento. La curva C1 son los suelos que tienen este comportamiento. Típicamente este comportamiento lo muestran los suelos granulares densos a muy densos, los suelos cohesivos firmes a más, ¿no es cierto? Este comportamiento C1 es el que modela Terzaghi para resolver el cálculo de capacidad de carga. Entonces, lo que resuelve es lo siguiente. Entonces resuelve de la siguiente manera. Tenemos acá la cimentación, ¿no es cierto? Y el doctor Cactesay se pregunta esto de acá, ¿no? Se pregunta lo siguiente, se pregunta cuál es la carga mínima, cuál es esta carga mínima que produce, que produce, que produce que este suelo, ¿no? Acá hay una cuña por acá, que este suelo empuje, ¿no? Que este suelo empuje a una sobrecarga, ¿no? A una sobrecarga. Entonces, ¿cuál es la carga mínima, ¿no? Perdón, esto sería acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la carga mínima que produce que este suelo empuje a este suelo que se encuentra en la parte superior a lo largo de esta superficie de falla? ¿No es cierto? Entonces, este problema de capacidad de carga en realidad es un problema de empuje, ¿no? En realidad, el doctor Cartesai resuelve un problema de empuje asumiendo o preguntándose cuál es la carga mínima que produce que este esfuerzo de color azul empuje al esfuerzo de color rojo y lo haga fallar, ¿no es cierto? Esa es la carga mínima que resuelve para cimiento corrido y para la curva C1. Bien, entonces, para cimentación cuadrada, el doctor Cartesagui y circular, ¿ya? Se hace una aproximación con información disponible hasta la fecha, hasta esa fecha, como hace 80 años, más o menos, con información disponible hasta esa fecha. Entonces, con la información disponible hasta esa fecha, el doctor Cartesagui dice, ¿no? Si aplico la fórmula a la que he llegado para un cimiento corrido, ¿cuánto sale? Sale este valor. Pero en realidad, ¿cuánto es para una cimentación cuadrada? No es ese valor, sino es un poco más, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que multiplicar por un factor, ¿no? Entonces, estos factores serían 1,3 y acá también un factor de 0,4 y 0,3 porque esto es 0,5. ¿Ya? Bien. Ahora no vamos a profundizar en las formulaciones. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en el cimiento corrido, es que el doctor Caltesagui resuelve para un cimiento corrido, ¿no? Y además resuelve para la curva C1. Pero luego sucede lo siguiente, ¿no? Luego el doctor Caltesagui se pregunta y la curva C2 es otro tipo de suelo que también se presenta. Por ejemplo, suelos granulares sueltos o, o muy sueltos y suelos cohesivos blandos, ¿no es cierto? Como la curva C2. Entonces, para el comportamiento de la curva C2, lo que el doctor Terzaghi hace una reducción de los parámetros de resistencia. Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, para el suelo que se comporta como C2, lo que hace el doctor Terzaghi acá es una aproximación, ¿no? Entonces, ahora se pregunta lo siguiente, ¿no? Pero hay suelos que tienen el comportamiento C2. Entonces, lo que se pregunta es, ¿cuánto debo reducir? ¿Cuánto debo reducir el ángulo de fricción y la cohesión?
de tal manera que la capacidad de carga resulte lo que verdaderamente es, ¿no? Entonces, cuando el doctor Cartesay introduce la fricción y la cohesión, supongamos que le sale una capacidad de carga de 100 kPa, por ejemplo, ¿no? Pero no es 100 kPa, porque ese suelo no soporta 100 kPa. Lo que ha visto experimentalmente, lo que se ve en la práctica y toda la data disponible, no soporta 100 kPa, si no soporta, por decir, 75, ¿no? Y luego analiza con otro phi, con otro c, ¿no? ¿Cuánto me sale? Sale 120, pero no soporta 120, sino soporta 85, ¿no? Algo así, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace es juntar toda la información disponible hasta esa fecha y dice lo siguiente. Entonces, para que resulte el valor de la capacidad de carga realista, lo que tengo que hacer es multiplicar por un factor. Ese factor es una reducción de 2/3, ¿ya? Pero esta reducción es un límite todavía, ¿no? Es el mínimo valor para phi y el mínimo valor para c, ¿no? Entonces, a esta aproximación lo emplea para la falla por corte local, ¿ya? Para la falla por corte local, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos que el doctor Cartesagui reduce los parámetros de resistencia hasta ese momento debido a que se requería pues la formulación, ¿no es cierto? Pero lo degrada bastante, ¿no? Lo degrada en 2/3 más o menos, ¿no es cierto? En el 66%, ¿no? Bien, sin embargo, hay diferentes herramientas que podemos emplear para no degradar tanto estos factores de reducción, ¿no? Y eso vamos a continuar indicando cuáles son estos criterios. Bien. ¿Hasta ahí todo claro? A ver, he preguntado a alguien algo, creo. Vamos a ver. Dice ahí, pregunta a su compañero, para suelos granulares, ¿con cuál ensayos se determina el modo de elasticidad de manera experimental en laboratorio, ya que las correlaciones no representan la realidad? Bien, tengamos en cuenta para comenzar que el módulo de elasticidad tampoco es un parámetro realista del suelo, ¿no? El módulo de elasticidad puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser un módulo elástico inicial, ¿no? Módulo elástico en un tramo inicial, puede ser un módulo secante, puede ser un módulo en la descarga-recarga, puede ser un módulo al 50%, etcétera, 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 ¿no? Entonces, entendemos que con el módulo elasticidad es el parámetro más sensible para estimar las deformaciones. ¿Cómo lo podemos estimar? Bien, estamos saliendo un poco del tema, pero este módulo de elasticidad se puede estimar de diferentes formas, ¿no? Podemos emplear el ensayo triaxial, podemos emplear el ensayo de SPT, por ejemplo. Estas dos herramientas nos van a poder comparar, nos van a poder permitir realizar una comparación entre esos dos valores, ¿no? Y tomar una decisión en ingeniería, ¿ya? Bien, entonces, veamos lo siguiente. Este procedimiento de reducción de parámetros de resistencia, ¿ya? Este procedimiento de reducción de parámetros de resistencia degrada mucho a los suelos granulares, sobre todo a los suelos friccionantes, ¿ya? Perdón, degrada mucho a los suelos, sobre todo a los suelos friccionantes. Entonces, este procedimiento de reducción de parámetros de resistencia degrada demasiado la capacidad de carga, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para no hacer esta reducción de parámetros de resistencia? Tenemos diferentes opciones. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a comenzar con un criterio, ¿no? Vamos a ver. Entonces, esta reducción de parámetros de resistencia se debe a qué cosa? Se debe a a la diferencia de compresibilidad de suelo. Mira, esta, esta reducción de los parámetros de resistencia, ¿no? O este comportamiento de la curva C2, de la curva, de la curva C2, básicamente es debido al comportamiento compresivo del suelo, ¿ya? Al comportamiento de compresibilidad del suelo, ¿ya? Más que la resistencia, ¿no? Más que la resistencia es a la compresibilidad del suelo. Entonces, debido a que esto es más a la compresibilidad del suelo, entonces veamos lo siguiente. Un criterio para reducir, para no degradar tanto estos parámetros, ¿de acuerdo?
sería el siguiente. Miren, voy a copiar una referencia. Bien, vamos a ver entonces. Este es un criterio, ¿no? Por ejemplo, si el suelo es granular, podemos emplear en lugar del factor 0,67 esta relación que depende de la densidad relativa o la compacidad relativa, ¿no es cierto? Bien, supongamos lo siguiente. Supongamos, por ejemplo, que un suelo tiene una densidad relativa del 35%, ¿no? Entonces, si un suelo tiene una densidad relativa, por ejemplo, del 35%, ¿no? O del 30%, digamos, entonces está en una condición suelta, ¿no? Se puede caracterizar como una condición suelta y podríamos reducir los parámetros de resistencia, pero esto es demasiado, ¿no? En lugar de reducirlo por 0,67, podemos reducirlo por un factor menor, o perdón, por un factor mayor, que dependerá de la densidad relativa, ¿no? Entonces, ¿cuánto es este factor de reducción? Sería, vamos a calcular rápidamente, ¿no? Factor de reducción sería 0,67 más 0,3, por ejemplo, si la compacidad relativa es el 30%, ¿no? 0,67 más 0,3 menos 0,75 por 0,3 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto sale eso? Sería 0,67 más 0,3 menos 0,75 por 0,3 al cuadrado. 0,90. 0,9. 0,9. Entonces, por ejemplo, podemos emplear el factor de reducción 0,9 y ya no emplearíamos 0,67, que es bastante, ¿no? Este es un criterio, ¿no? Un criterio, por ejemplo, ¿no? Bien. Adicionalmente podremos emplear también otro criterio, ¿no? Vamos a colocar acá, primer criterio, ¿ya? Primer criterio para falla por corte local. ¿Cuál podría ser, cuál es el segundo criterio? ¿O cuál podemos indicar como segundo criterio? Bien, como segundo criterio, podemos decir lo siguiente, miren, presten atención. Como segundo criterio, podemos hacer participar el índice de rigidez. El índice de rigidez es un parámetro que relaciona la compresibilidad del suelo respecto a su resistencia, ¿ya? Es el índice de rigidez. Entonces, ¿ya? Entonces, ¿a qué es igual el índice de rigidez? Es igual al módulo de corte entre C más el esfuerzo efectivo tangente de phi, ¿ya? Y este es la deformación volumétrica, ¿ya? Que sería igual, este es con el índice de rigidez, ¿ya? Pero, vamos a ver, voy a calcularlo acá, ¿ya? Entonces, dice lo siguiente, este es el índice de rigidez, pero dice acá, el autor menciona que vamos a hacer introducir la deformación volumétrica para tomar en cuenta también la deformación volumétrica media en la zona plástica, entonces se tiene que reducirse el índice de rigidez. El índice de rigidez reducido, índice de rigidez reducido, índice de rigidez reducido es igual a ¿qué cosa? A un coeficiente por el índice de rigidez. ¿Y este coeficiente a qué es igual? Es igual a uno entre uno más el índice de rigidez por la deformación volumétrica media en la zona plástica. Entonces, ¿cómo determinamos la deformación volumétrica media en la zona plástica? Esto lo podemos determinar de los resultados del ensayo triaxial CD. Esto lo podemos determinar de los resultados del ensayo triaxial CD. La deformación volumétrica media, tomando en cuenta que el ensayo CD proporciona también este resultado de la deformación axial respecto a la deformación volumétrica, y esto sería algo así típicamente, una curva de variación volumétrica, ¿no es cierto? Y para obtener la deformación volumétrica podemos tomar aproximadamente un 70 o un 80% del valor máximo de la deformación volumétrica, típicamente por acá, en esta zona, y aproximar a una deformación, en este caso,
la deformación media sería deformación axial, por ejemplo. Supongamos que sea 5%, o supongamos que sea 8%. Si esto es 8%, entonces, ¿cuánto es la deformación volumétrica media? La deformación volumétrica media o promedio sería la suma, pues, ¿no? Deformación uno más deformación 2 más deformación 3. La deformación uno es la deformación axial, 8%. La deformación 2 es igual a la deformación 3 igual a menos la relación de Poisson de deformación uno, ¿no? Entonces, por lo tanto, la deformación volumétrica media sería la deformación uno por uno menos 2 veces Poisson, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cómo calculamos esto de acá? Miren, presten atención. Esta es la deformación volumétrica, ¿no? Eh, la deformación volumétrica, si trazamos una recta aquí, si trazamos una recta, ¿qué tenemos? Si trazamos una recta, ¿no? Un momentito. ¿Ya? Si trazamos una recta, ¿cuál sería esta pendiente? Siendo que esta pendiente sería la deformación volumétrica o deformación volumétrica media entre deformación uno, ¿no? Entonces, con esto podemos estimar la relación de Poisson, ¿no es cierto? O si no, podemos leer directamente la deformación volumétrica media, ¿no? ¿Ya? Entonces, la deformación volumétrica media lo determinamos, lo podemos determinar del ensayo 3 LCD. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos el índice de rigidez reducido, esto lo podemos comparar con este número, ¿no? Un valor, dice acá, un valor alto del índice de rigidez implica, dice acá, dice, e implica de manera definitiva que un suelo es relativamente incompresible, ¿no? Por otro lado, un valor bajo indica que el suelo es compresible, ¿no? Entonces, este criterio nos va a poder separar, ¿no? Decidir si el suelo va a ser compresible o incompresible, ¿no? O relativamente incompresible. Y esto de criterio nos va a ayudar a decidir sobre el factor de reducción, ¿no? Bien, es un segundo criterio. Otro criterio, otro criterio puede ser Otro criterio es introducir el índice introducir factores de compresibilidad. ¿Ya? Bien. Entonces, eso lo vamos a ver de la siguiente manera. Bien. Tercer criterio vamos a colocar aquí. Vamos a avanzar más rápido a ver cosas generales. ¿Ya? No vamos a profundizar por ahora. El tercer criterio es introducir simplemente coeficiente de compresibilidad, nada más, ¿no? Ya habíamos dicho de que el comportamiento de la reducción de los parámetros de resistencia se debe fundamentalmente a la compresibilidad del suelo, ¿cierto? Por lo tanto, se puede introducir factores de compresibilidad a la formulación de capacidad de carga, ¿ya? Entonces, a la fórmula de capacidad de carga se le puede introducir factores de compresibilidad, ¿ya? De la siguiente manera. Entonces, miren, acá está la fórmula de Terzaghi, ¿no es cierto? Entonces, de manera general, la formulación de Terzaghi es la siguiente, ¿no? Para cimiento corrido, la capacidad de carga es igual a C por un factor NC más la sobrecarga por NQ más 0,5 ancho de la cimentación gamma N gamma. Entonces, esta es formulación de Terzaghi, pero si ocurre falla por corte local, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es reducir el parámetro de resistencia C y reducir el ángulo de fricción. Como consecuencia, se reduce NC, NQ y N gamma, ¿no es cierto? Bien, pero también, ¿qué podríamos hacer? ¿No? También lo que podríamos hacer es introducir factores de compresibilidad, ¿ya? ¿Cómo introducimos factores de compresibilidad? Igualito, en la fórmula de capacidad de carga de Terzaghi, ¿no? En la fórmula de capacidad de carga de Terzaghi, ¿no? Lo que vamos a hacer es calcularlo como si ocurriera falla por corte general, ¿no? Directamente, pero vamos a introducir unos factores que van a multiplicar a cada uno de estos términos. Y estos son los factores de compresibilidad, denotados acá como sí, eh, sería CC, sí, QC y sí, gamma C, nada más. En lugar de reducirlo por 2 tercios, podemos introducirle factores de compresibilidad, ¿ya? De esta manera. ¿Cómo? Ahora no vamos a profundizar, pero ahí lo menciona, por ahí lo pueden leer, ¿ya? Bien, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, este es un tercer criterio que podemos emplear. Bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hemos visto hasta este momento? Bien, ya hemos hablado de esto de acá.
Hemos comenzado con la formulación de Terzaghi y hemos dicho que la fórmula fue calculada para cimiento corrido y para la curva C1. Para cimentación cuadrada y para cimentación circular se ha aproximado mediante información disponible hasta esa fecha. Para falla por corte local también se ha hecho una estimación muy conservadora, ¿ya? Basada en un problema de empujes resuelve Terzaghi, ¿no? Bien, luego para reducir el parámetro de resistencia podemos hacerlo en función de la densidad relativa, el índice de rigidez reducido o en función de factores de compresibilidad. Bien, bien, vamos a ver. Esa primera parte quería mencionar sobre los criterios para modificar, ¿no? Todo lo que estamos hablando, lógicamente, son casos especiales de capacidad de carga, ¿no? Todavía estamos en el desarrollo, ¿no? Bien, luego veamos también qué pasa cuando hay una influencia del nivel freático, ¿no? Vamos a ver cómo cambia. Antes de ver eso, ¿no? Antes de ver eso, vemos lo siguiente. Vamos a ver. Ah, ya. Antes de ver eso de ahí, veamos lo siguiente. Miren. Ah, perdón. Bien, antes de ver eso de ahí, veamos lo siguiente. Eh, ¿qué, qué, po- qué podemos mencionar acá sobre la estimación de capacidad de carga en la norma peruana particularmente, ¿no? Vamos a colocarlo así. En este caso, la norma peruana, ¿no? Indica lo siguiente, ¿ya? En este caso, la norma peruana indica fundamentalmente que se debe separar las características cohesivo del suelo cohesivo y suelo friccionante, ¿no? Suelo cohesivo y suelo friccionante, ¿no es cierto? Entonces dice que si el suelo es cohesivo, se ignora la fricción y si el suelo es friccionante, ocurre lo mismo con la cohesión, ¿no? ¿No es cierto? Bien, entonces la formulación peruana o la formulación o la norma peruana particularmente toma la formulación de Meyerhof, ¿no es cierto? Los factores de Meyerhof y este factor de gamma de Meyerhof también, ¿no? Y el factor de forma de Meyer, ¿no? Bien, esto de acá es el criterio general, digamos, para separar un suelo friccionante y cohesivo, ¿ya? Pero a partir de acá es posible incrementarle factores, ¿no? Dependiendo de las variaciones del problema geotécnico estudiado, ¿ya? Entonces, y para mostrar los diferentes factores que se puede incrementar, perdón. He copiado acá, voy a mostrar la formulación de Basic, ¿ya? También podemos emplear la formulación de Meyerhof, o la formulación de Hansen, ¿no? Pero en este caso he seleccionado la formulación de Basic para mostrar los otros factores que pueden ser aplicados en la fórmula de capacidad de carga, ¿ya? Bien, por ejemplo, acá tenemos los diferentes factores. Estos son factores de carga, factores de forma, factores de profundidad, factores de inclinación que depende de la, valga de redundancia, de la carga con qué inclinación está llegando a la zapata o a la cimentación. Luego, factores de proximidad a un talud, como sabemos si, o mejor dicho, si un talud se encuentra cerca a la cimentación, ¿no? Y luego el ancho, y luego los factores de corrección debido a la base inclinada, ¿ya? Entonces, como estamos viendo, vamos a poder emplear diferentes factores, ¿no? Que dependerán de variaciones que se puedan aplicar o que se puedan encontrar en el problema geotécnico estudiado, ¿no? Bien, entonces, es un poco más pequeño por aquí, ¿ya? Entonces acá se muestra, por ejemplo, la formulación para los factores de corrección de capacidad o los factores de carga. Ya, voy a mostrar aquí factores de forma. Vamos a ver. Pero factores de forma, sí, factores de profundidad, factores de profundidad, ¿ya? Luego factores de inclinación, voy a colocarlo por aquí, factores de inclinación, ¿ya? Y luego factor de proximidad al talud,
base inclinada, ¿ya? Y notas. Ya entonces acá no vamos a profundizar sobre qué significa cada término, ¿no es cierto? Solamente estamos mostrando que acá se puede incluir diferentes factores y variaciones, ¿no? Por ejemplo, mediante la formulación de Basic, ¿no? Bien, vamos a ver, vamos a ver. Asimismo, o mejor dicho, en relación con la formulación de Tersaghi o de Basic, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver, ¿dónde está? Un poquito. Bien, acá hay otra cosa que quería mencionar, es en relación con la proximidad al talud, ¿no? ¿Cómo sabemos si una cimentación está cerca a un talud, entre comillas, o está lejos de un talud, etcétera, ¿no? ¿Ya? Esto lo podemos calcular, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo siguiente. Quiero encontrar ahora la relación, un momentito. ¿Dónde está? Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, voy a colocar aquí esta relación, ¿ya? O voy a colocar aquí la gráfica, ¿no? Acá está la gráfica, ¿ya? Entonces, para determinar o para decidir o determinar, vamos a colocar, ¿no? Determinar si la cimentación se encuentra cerca o lejos, ¿no? O lejos del talud. Entonces podemos simplemente calcular la longitud en la cual se puede desarrollar un potencial superficie de falla, ¿no? Esta longitud es una función de qué cosa? Es una función del ancho de la cimentación y del ángulo de fricción interna, ¿ya? Entonces, si el talud se encuentra por acá, alejado de esta longitud, entonces obviamente no es cercana, no influye, ¿no? Pero si la longitud es menor, es mayor que la cercanía a un talud, ¿no es cierto? Entonces, en este caso sí se debe considerar la cercanía, ¿no? Al talud, ¿ya? Muy bien. Me parece que habían preguntado algo. Ah, no, ha escrito. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar rápidamente. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué más vamos a ver aquí? Bien, una vez que ya sabemos de que podemos incluirle diferentes factores dependiendo de las variaciones del problema geotécnico, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo influye el nivel freático, ¿no? El nivel freático va a influir reduciendo el valor de capacidad de carga, ¿ya? El nivel freático influye reduciendo el valor de capacidad de carga y típicamente se analiza su influencia dependiendo de su ubicación. Entonces, dependiendo de su ubicación, este se puede encontrar en un primer caso. En el primer caso es cuando la profundidad del nivel freático se encuentra hasta antes del fondo de cimentación. El segundo caso es cuando se encuentra desde el fondo de cimentación hasta una profundidad B por debajo. Y el tercer caso por debajo de esto. En el primer caso, ¿en qué influyen? En el primer caso, lo que va a cambiar, ¿no? Es en este término. Ahora, en este término va a ser el esfuerzo efectivo a nivel de fondo de cimentación. Y el peso específico del tercer término será el peso específico sumergido, que es mucho menor, ¿no? Y en el segundo caso, ¿en qué cambia? Este es en caso uno. En el segundo caso, ¿en qué se modifica? En el segundo caso, ¿en qué se modifica? Se modifica en que el peso específico del tercer término, vamos a colocarlo así, va a ser ahora un promedio ponderado, no voy a profundizar ahora, promedio ponderado entre el peso específico natural y el peso específico sumergido. Y en el tercer caso no sucede nada, ¿no? No influye, no influye, no influye. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Es una relación con la influencia de la capacidad de carga. Bien. Luego, otra condición especial que se tiene en cimentaciones son cimentaciones cargadas excéntricamente, ¿no? Cimentaciones cargadas excéntricamente. Entonces, cuando las cimentaciones están cargadas excéntricamente, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Significa que la carga está llegando con un momento, ¿no es cierto?, en dos direcciones a la cimentación.
Y este momento va a originar una excentricidad en ambas direcciones, ¿no es cierto? Este momento originará una excentricidad en ambas direcciones. Entonces, la verificación que tenemos que hacer valga la redundancia, para comprobar que la cimentación no se esté levantando, entre comillas, ¿no? Sería la siguiente. Entonces, una vez calculado la excentricidad que depende de los momentos, ¿ya? Tenemos que verificar que este término que se encuentra aquí, ¿ya? Este término que se encuentra al interior de este paréntesis tenga que ser mayor a cero. Entonces, verificamos que este término, ¿ya? Verificamos que este término sea mayor a cero. Entonces, acá lo voy a colocar, ¿ya? Mayor a cero, nada más, ¿no? Mayor a cero, ¿ya? Esto para comenzar, ¿no? Porque lógicamente tenemos que verificar que la carga máxima sea menor que la carga aplicada, ¿no? Bien. Y ya para ir finalizando, otro aspecto, otro caso especial que se puede mencionar en cimentación es sobre suelo estratificado, ¿no? Entonces, un caso particular de suelo estratificado es, por ejemplo, supongamos que que este es un suelo de fundación, pero este suelo de fundación es un suelo granular medianamente denso o suelto, ¿ya? Entonces, supongamos que es una arena limosa hasta una profundidad aproximadamente de 1.8, por decir, 1.8 metros, ¿no? Y luego tenemos una grava limosa, ¿no? Que tampoco tiene una característica muy elevada de resistencia. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos hacer? Tenemos dos estratos diferentes, pero esto podríamos hacer de la siguiente manera, ¿no? Bien, supongamos que es un solo estrato, ¿ya? Supongamos que es un solo estrato de arena limosa en la cual tiene baja característica de resistencia. Entonces, una alternativa que podemos emplear para cimentar en este suelo sería cimentar sobre el propio suelo y compactarlo, ¿no? Entonces, supongamos que vamos a proponer que se haga que se retire material hasta 1.8 metros. Entonces, vamos a proponer este diseño, ¿no? Vamos a poner este diseño. Se va a retirar material hasta 1.8, ¿no? Donde hemos verificado que más o menos la rigidez aumenta debido a la densidad de SPT. Y luego se va a conformar nuevamente el suelo en capas de 20 centímetros con el mismo suelo arenoso limoso hasta una profundidad de 1.2, por decir, ¿no? Hasta aquí, por decir. Hasta acá. Entonces, acá va a estar cimentado la cimentación. Acá va a estar cimentado. Entonces, este problema, ¿no? Este es un suelo también una arena limosa, ¿no? Y esta misma arena limosa, pero la diferencia es la compacidad, ¿no es cierto? Acá se encuentra compactado probablemente a la máxima densidad seca del ensayo Proctor, ¿no es cierto? Y acá se encuentra en condición natural. Entonces, para comenzar, este ya no sería un suelo natural, ¿no? Ya no es un suelo natural, ¿no es cierto? Entonces, si este ya no es un suelo natural y ahora pasa a ser un relleno controlado, ¿no? Si ahora pasa a ser un relleno controlado, entonces, ¿qué podemos hacer? Si esto puede ser un relleno controlado, podríamos realizar el ensayo de corte directo, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Como ya es un relleno, entonces ahora realizamos el ensayo de corte directo, ¿no? Y este problema geotécnico, que al final es lógicamente el diseño de cimentación, se convierte fundamentalmente en un cálculo de suelo estratificado, ¿no? Donde este es un suelo y este es el mismo tipo de suelo, pero con otras características, ¿no? Y esto típicamente se puede calcular, ¿no? Se puede calcular y se conoce el procedimiento, ¿no? Y típicamente esto se idealiza como un suelo estratificado correspondiente a un suelo más fuerte, ¿no? Sobre un suelo más débil, ¿no? Un suelo más fuerte sobre un suelo más débil, ¿no? Entonces, ahora solamente voy a mostrar esto, ¿ya? Pero no voy a mostrar la formulación, pero se puede calcular en función de estas características habiendo realizado el ensayo de corte directo, ¿ya? Bien, no voy a profundizar en cómo calcular, ¿no? Ya en estos momentos. Bien, muy bien, entonces, vamos a ver. Habrá bien preguntado. Ya vamos finalizando entonces con las preguntas de nuestros compañeros. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice ahí lo siguiente. Para determinar la capacidad de carga última mediante métodos numéricos,
A ver, vamos a ver. La capacidad de carga últimamente, métodos numéricos, se calcula mediante en condiciones de servicio, ¿no? En condiciones de servicio, ¿ya? En condiciones de servicio porque vamos a calcular en realidad el desplazamiento versus la carga aplicada. Pero no vamos a desarrollar métodos numéricos para calcularlo, ¿ya? Bien. Software, podemos utilizar diferentes software, ¿no? O también hojas de cálculo, ¿no? Vamos a ver si puedo abrir alguna hoja de cálculo. Vamos a ver, 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 capacidad de carga. Bien, estoy abriendo aquí, vamos a ver, no. Bueno, voy a abrir un Excel cualquiera, o sea, quiero decir un Excel de capacidad de carga en las formulaciones que podemos emplear, ¿no? Eh, por ejemplo, típicamente la formulación de Meyerhof para cálculo de capacidad de carga. Entonces, sí, se van a compartir las hojas de cálculo, ¿no? Se van a compartir. Por ejemplo, típicamente se puede aplicar alguna de estas hojas de cálculo sencillas, ¿no? ¿Ya? Para el cálculo de capacidad de carga, o si no, también se puede emplear algunos de estos programas que también se emplea para estimar la capacidad de carga, por ejemplo, este, ¿no? O vamos a ver este otro, creo que tengo que volver a instalar, vamos a ver. Voy a este de acá, ¿ya? Bien, ¿a una pregunta adicional antes de finalizar? A ver, una pregunta. Antes un momentito. Ahí la cámara estaba fallando. Voy a aprovechar un momentito. Ya bien, entonces vamos a ver qué dice ahí. Dice, en una edificación de 4 niveles, la avenida confinada, está un poco complicado para saber si es correcto o incorrecto un criterio, ¿no? Pero dice ahí, mm, si tiene una zapata de 50 centímetros de espesor, profundidad 1,5, vacía cimiento corriendo, profundidad 1 metro. No entiendo muy bien las dimensiones, pero en todo caso, me parece que no se está cimentando al mismo nivel. Bueno, habría que ver los asentamientos diferenciales, ¿no? Se puede emplear, claro, se emplea la teoría de la elasticidad, ¿no? Pero podemos emplear una formulación más avanzada, ¿no? Hay fórmulas más avanzadas que consideran la rigidez de la losa o de la zapata, ¿no? Además de su peralte y además del incremento de la rigidez con la profundidad, ¿no? O el endurecimiento, ¿no? ¿Ya? Con el DPL se puede estimar un ángulo de fricción, pero se tiene que validar con el ensayo SPT, por lo menos. O con el SPT, ¿no? Con el SPT. ¿Ya? Bien. Está fallando la cámara y bueno, lo voy a dejar así. Dice ahí, realizar el cálculo de capacidad portante, en este caso para un almacén, platea de cimentación, suelo arcilloso. Bien, sí se puede realizar todos los cálculos, ¿no? De poder realizar, se puede realizar el cálculo, ¿no? El tema es que confiabilidad tendría si solamente tiene un ensayo de compresión océano confinada, ¿no? Requiere información también de rigidez, ¿no? Requiere información de rigidez, ¿no? ¿Ya? Bien. Vamos a emplear hojas de cálculo fundamentalmente para la estimación de capacidad de carga. ¿Ya? Bien, ¿alguna consulta adicional?
Vamos a ver. Bien, vamos a ver. Muy bien, estimado. Si no hay consulta adicional, vamos a finalizar aquí. ¿Ya? Entonces, finalizamos acá. Quedan invitados entonces para el siguiente curso que se va a abrir y para los siguientes cursos que se abren en la institución. ¿Ya? Muy bien. Por mi parte, gracias por su participación y nos vemos la próxima. Gracias. Suerte.